Hola, soy Francisco José Tendero Jiménez, abogado director de la consultora Roca de Togores Urbanistas. Y en este vídeo les quiero hablar de los proyectos de reparcelación y de la importancia de estar bien asesorados en su tramitación, toda vez que es en este documento donde se va a definir el aprovechamiento urbanístico que se puede materializar en la parcela final del resultado que me va a ser adjudicada una vez que se apruebe este documento. El proyecto de reparcelación es la última fase de una programación urbanística de un sector, ya que con carácter previo se ha aprobado por el Ayuntamiento un programa de actuación integrada y muy probablemente un plan parcial que es el que define la ordenación pormenorizada de ese sector. Igualmente, con este carácter previo se ha tenido que aprobar un proyecto de urbanización que es aquel que define las obras que se deben ejecutar para poder materializar ese dibujo que se ha definido previamente en el plan parcial. El proyecto de reparcelación, su definición es el de distribución de beneficios y cargas que corresponde a cada propietario de conformidad a la cuota de participación que inicialmente ha aportado como suelo en un área reparcelable. De ahí la importancia de este proyecto, que es el que nos va a permitir definir la superficie real afectada, porque hay que tener en cuenta que tanto en el registro de la propiedad como en sede catastral muy probablemente no coincida su superficie con la real física que se encuentra afectada por el área reparcelable. De ahí que el proyecto de reparcelación, de conformidad a lo establecido en el Real Decreto 1093/97, nos va a permitir definir con la medición topográfica que se realice la superficie que realmente se encuentra afectada de mi propiedad. El agente urbanizador de ese sector deberá efectuar una notificación con carácter previo a la tramitación del proyecto a todos y cada uno de los propietarios, al objeto de que, en primer lugar, aporten todos sus títulos de propiedad y los planos que definan la superficie de su terreno. En segundo lugar, le deberá notificar también el acuerdo de aprobación de ese programa de actuación integrada, en el cual deberán de venir definidos los costes inicialmente previstos de las obras de urbanización e igualmente el coeficiente de canje que se ha previsto en la proposición jurídico-económica, que es lo que determinará, en caso de optar por la modalidad de retribución de los costes en terrenos, qué porcentaje de mi parcela final de resultado le debo hacer entrega al agente urbanizador como pago de los costes de urbanización que me son asignados inicialmente. Igualmente, en esa notificación que se le realice al propietario, le deberán dar traslado del convenio urbanístico que se haya formalizado con el ayuntamiento y también le deberá hacer una serie de preguntas. Entre ellas, la primera, si se quiere o no se quiere adherir a ese programa de actuación integrada. Si el propietario opta por no adherirse a ese programa de actuación integrada, deberá exigir, antes del inicio de la ejecución de las obras, a ser indemnizado por el valor que se le dé a su suelo inicial, valorado de conformidad a la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana del año 2015 y al Reglamento de Valoraciones del año 2011. Es decir, de conformidad a un valor de capitalización de rentas, sin tener en cuenta ningún tipo de perspectiva urbanística futura y valorando como si fuera un suelo rústico en explotación o sin explotación. Esto es importante por una cuestión, dado que si ese suelo se encuentra en explotación agrícola y tiene una serie de árboles frutales o otra clase de arbolado, o tiene algún tipo de construcción vinculada a una actividad agrícola, no solamente tendrá derecho ese propietario a ser indemnizado por el valor del suelo, sino que igualmente deberá ser indemnizado por la erradicación de esas construcciones o plantaciones que resultan incompatibles con la programación urbanística del sector en el que se encuentra incluido. El propietario, una vez que ha manifestado la segunda opción de que sí quiere adherirse a ese programa de actuación integrada, deberá responder a otra pregunta: ¿qué modalidad de retribución quiero optar para recibir una parcela final de resultado? Pues puede optar el propietario por tres vías. La primera, abonar todos los costes de urbanización en metálico. En tal supuesto, en el proyecto de reparcelación, el equipo del redactor dejará establecida como garantía de retribución de esos costes una afección urbanística sobre la parcela final de resultado de ese propietario y le corresponderá la totalidad del aprovechamiento urbanístico que se le asigna por el planeamiento, a excepción del 10% de aprovechamiento que es de cesión obligatoria a favor del ayuntamiento. Igualmente, de mi parcela inicial se debe ceder al ayuntamiento la superficie proporcional a mi cuota de participación que se debe destinar para dotaciones públicas, es decir, viarios,
zonas verdes y equipamientos públicos. Una vez que ha quedado definido con carácter previo en el proyecto de reparcelación esas cesiones dotacionales obligatorias, ya se podrá definir la parcela final del resultado donde yo poder materializar mi aprovechamiento. Y en base a esto que les acabo de explicar, supone que si, por ejemplo, a mí como propietario que opto por la modalidad de retribución de los costes de urbanización en metálico, me corresponderían 1000 metros cuadrados de techo en una parcela final del resultado, yo, en primer lugar, debo tener en cuenta que 100 de esos metros son de cesión dotacional obligatoria a favor del ayuntamiento y, por tanto, independientemente que pague todos mis costes de urbanización en metálico, le deberé ceder gratuitamente al ayuntamiento el 10% de ese aprovechamiento. Y, por tanto, de los 1000 metros que me corresponderían en una parcela final de resultado, descontado ese 10%, se materializarán finalmente 900 metros cuadrados en esa parcela. Segunda opción del propietario, que no tenga capacidad económica para asumir esos costes de urbanización y opte por la modalidad de retribución en terrenos. Con carácter previo en el programa de actuación integrada y en la proposición jurídico-económica ya se habrá definido ese porcentaje de cesión, es decir, ese coeficiente de canje que se le debe entregar al agente urbanizador para pagar los costes de urbanización en terrenos. ¿Esto qué supone? En el caso que hemos hablado antes para la retribución en metálico. Supongamos que nos queda una parcela de 900 metros después de las cesiones dotacionales, de 900 metros de aprovechamiento, en una parcela final de resultado, después de materializar las cesiones dotacionales y el 10% de aprovechamiento a favor del ayuntamiento. De esos 900 metros le tendré que pagar el porcentaje que venga establecido como coeficiente de canje en la proposición jurídico-económica. Es decir, que si se ha establecido un 0,5, es decir, un 50% de retribución de parcela final a favor del agente urbanizador, supondrá que yo de esos 900 metros le tendré que hacer entrega al agente urbanizador de 450 metros cuadrados. Y por tanto, mi parcela final de resultado tendrá un aprovechamiento de 450 metros. ¿Que no quiero ceder tantos metros cuadrados de suelo y me interesa costearlos de forma mixta? Los últimos cambios legislativos introducidos en la Ley de Ordenación del Territorio en nuestra Comunidad Valenciana ya permite optar por esta fórmula de retribución mixta. Es decir, que yo puedo decir y establecer qué porcentaje de mis cargas de urbanización quiero pagar en metálico y qué porcentaje quiero pagar en terrenos. Dependiendo de esa cuantía, sobre esa parcela final donde me corresponderían 900 metros, pues dependiendo de la cuota de participación que yo quiera pagar en suelo o en metálico, hará que reciba de 900 a 450 o entre medias. Vale, el propietario ya ha hecho esa manifestación, se redacta el proyecto de reparcelación y en el proyecto de reparcelación el agente urbanizador ya va a definir en la cuenta de liquidación provisional todos los gastos de urbanización que se le son asignados a ese área reparcelable. Dentro de esos costes de urbanización van a estar la principal partida, que es la obra de urbanización. También están incluidos todos los gastos de gestión y asesoramiento técnico que haya tenido que abonar el agente urbanizador. Se incluyen también todos los gastos de gestión. Se incluyen también los gastos definidos como beneficio del agente urbanizador, que nunca podrán superar el 10% de las cargas de urbanización inicialmente previstas. E igualmente también se tienen que incluir dentro de estos gastos el valor de indemnizaciones o derechos de realojo por erradicación de construcciones que son incompatibles con el planeamiento. En esa cuenta de liquidación, una vez que se definan todos estos costes, permitirá ajustar definitivamente el coeficiente de canje, toda vez que pueda haber ciertos costes variables que hasta el momento que se redacte y se apruebe el proyecto de reparcelación no se han podido definir previamente ni en la redacción del plan parcial ni con el proyecto de urbanización que se ha aprobado previamente. Una vez que se han definido en esa cuenta de liquidación provisional todos los costes, es cuando se definirá la cuantía total que yo como propietario debo pagar en base a mi cuota de participación de la parcela inicial del resultado que aporto, si he optado por la modalidad de retribución en metálico y si he optado por la modalidad de retribución mixta o en terrenos, me definirá exactamente cuál es el porcentaje de cesión como coeficiente de canje que debo efectuar a favor del agente urbanizador por la retribución de esos costes en terrenos. Una vez que ya se ha finalizado todo y se aprueba definitivamente el proyecto de reparcelación, este debe tener acceso a inscribirse en el registro de la propiedad y ello supone una cuestión fundamental, y es que mi parcela inicial
desaparece como tal y se me adjudicará y se me inscribirá con un número diferente a la parcela final del resultado, donde voy a poder materializar ese aprovechamiento que me ha sido asignado. A partir de la inscripción en el registro de la propiedad es cuando el agente urbanizador podrá comenzar el inicio de las obras de urbanización y antes de ese inicio de las obras de urbanización deberá haber abonado previamente a los propietarios que deben ser indemnizados, bien porque no hayan querido adherirse al programa o aquellos propietarios que tengan derecho a indemnización por la erradicación de construcciones o plantaciones incompatibles con la programación urbanística, el valor de las indemnizaciones previamente aprobadas. El propietario, una vez que ha recibido esas indemnizaciones, su siguiente obligación es, al igual que el urbanizador, es 1. El urbanizador iniciar y ejecutar las obras de urbanización y mensualmente emitir una serie de derramas que deberán ser aprobadas por el ayuntamiento y a su vez notificadas a los propietarios para que en aquellos supuestos que se haya optado por la modalidad de retribución en metálico puedan hacer frente al pago de la cuota que le corresponde proporcionalmente a su aportación dentro de esa área reparcelable. Así, durante todo el transcurso de las obras de urbanización, si bien hay que tener en cuenta que, ojo, hay que tener cuidado con las posibles retasaciones de cargas. Desde el inicio de una programación urbanística hasta que se apruebe un proyecto de reparcelación pueden haber variaciones de costes y los agentes urbanizadores, siempre y cuando esté debidamente justificado, pueden establecer una retasación de cargas a las inicialmente previstas en la cuenta de liquidación provisional del proyecto de reparcelación. Estas cargas, independientemente de que estén debidamente justificadas, nunca podrán superar el 20% de los costes inicialmente previstos. De ahí que, cuando se finaliza todo el proceso de ejecución de las obras de urbanización, se han abonado por el agente urbanizador y los propietarios inicialmente todos los costes, se debe aprobar lo que se llama cuenta de liquidación definitiva, para que, en aquellos supuestos que haya habido algún tipo de retasación de cargas, los propietarios abonen al agente urbanizador ese sobrecoste que ha tenido que hacer frente. Espero que esta explicación de los proyectos de reparcelación les haya podido servir de ayuda y si se encuentran en esta situación de formar parte de un área reparcelable que viene definido en un proyecto de reparcelación y que se le han notificado estos documentos que les he informado a lo largo de este vídeo, pues estamos a su entera disposición para ayudarles tanto técnica como jurídicamente, ya que es muy importante asegurarse que en esa parcela final del resultado se van a poder materializar los derechos que previamente me ha sido asignado por un programa de actuación. Muchas gracias y nos vemos en otra próxima publicación.